Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes día 28 de febrero, con el futuro del mini S&P 500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy con este titular: mercados americanos formando un pequeño lateral a corto plazo. Ahora lo veremos en los gráficos. Como siempre antes, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Echaremos un vistazo al calendario económico de hoy, un poco para ver que tenemos a las 3:45, 4 de la tarde, hora española peninsular, dos datos importantes, que puede haber volatilidad a esa hora, PMI de Chicago y confianza del consumidor de The Conference Board. Así que atentos a esas horas porque puede el precio moverse un poquito más. También comentaros que me habéis preguntado alguno de vosotros si el tema de las tutorías gratuitas y de los vídeos de los sábados lo he dejado de hacer. No, lo que pasa es que lo pongo en modo pausa, porque estoy ahora haciendo el curso de scalping que damos clase los viernes y los sábados y por tanto tengo un poco de carga de trabajo y no podría hacer bien como realmente requiere hacerlo las tutorías y tampoco los vídeos de los sábados. Pero ya hacia mitad de marzo ya volveremos con todo ello y evidentemente se continuará. Venga, vámonos a los gráficos, empezando con el futuro del mini S&P 500. Me voy primero a gráfico diario para un poco ya ver el panorama que tenemos. Tenemos un enorme soporte en los 3.950. Ayer ya lo comenté, es una zona clave con varios apoyos en ese nivel, media de 200 en gráfico diario, ese 61,8% de retroceso de esta última subida desde los mínimos anuales. Y ahí tenemos también la directriz bajista desde máximos históricos. Confluyen muchas zonas de soporte que evidentemente hacen que este nivel sea difícil de romper. Y a la primera es muy complicado que el precio pierda esta zona, ¿no? Entonces, si lo perdiera, probablemente se acelerarían las caídas hasta la zona siguiente de soporte, que la podemos ahí un poco encontrar cerquita de los 3.900, pero el precio también tiene una fuerte resistencia por encima. Y la detecto sobre todo, la encuentro aquí, en la zona de los... aquí un poquito, espera que lo amplío bien. Aquí, 4.060 aproximadamente, ese mínimo común de esa estructura de giro que se formó ahí en los máximos de enero-febrero. Y ahora mismo, ¿qué tenemos? Pues que el precio va un poco hacia arriba y hacia abajo. Ayer comentábamos en el gráfico de 4 horas que teníamos una cierta estructura bajista, pero esta estructura bajista de momento se ha paralizado, se ha neutralizado y se ha convertido en una estructura en lateral. Ahí vemos un poco como esta zona de soportes, una vez fueron rotos en la sesión del pasado viernes, no se convirtieron en resistencia, hubo un amago aquí, pero no, finalmente el precio se metió, y ayer más en la sesión americana, ¿no?, por encima de este nivel, invalidando, ¿no?, neutralizando esta última estructura bajista y convirtiéndola, por tanto, en estructura lateral al subir el precio casi hasta esos máximos dejados el pasado jueves. Entonces, ahora tenemos este pequeño rango, este pequeño lateral, con una banda superior ahí cerquita de los 4.040, con una banda inferior en el enorme soporte de los 3.950, y eso nos deja que el precio entre estas dos áreas puede ahí moverse sin ninguna dirección clara, ¿no?, tal y como se acostumbra a mover cuando el precio está en rango. Tampoco quiero descartar la posibilidad de que el precio en algún movimiento de subida llegase a romper estos máximos del día 23 y llegara a la siguiente resistencia, que la voy a alargar un poquito más, que la encontramos aquí, lo que he dicho antes, la zona de los 4.060, y tenemos la resistencia más importante, esos soportes anteriores de esa estructura de giro, que ahora además está reforzada con la media de 200 en este marco temporal de 4 horas y hace muy importante esta zona. También coincide aquí ese retroceso más o menos de 50% de FIBO de toda esta última caída desde los máximos dejados aquí en, febrero no, porque los máximos del mes fueron aquí, pero un poquito este último impulso bajista. Por tanto, esta zona es muy importante. Le voy a poner aquí una elipse para que la veamos bien. Y ya digo, aunque estemos ahora en un rango con una banda superior más, un poquito por debajo de esa zona, si el precio se acercara y rompiera esta resistencia, esos máximos del día 23, cuidado
con cualquier planteamiento a largo pensando que rompemos la banda superior de un lateral, puesto que tenemos la gran resistencia, la más importante, por encima y no muy lejana. Y el precio podría perfectamente hacer un intento de ruptura con incluso la finalidad de manipular, de acumular cortos, buscando liquidez en toda este área de aquí. Así que precaución. Por el contrario, pues si el precio, como comentaba antes, llegara a perder los 3.950, sí que se podría acelerar las caídas pues con bastante rapidez, llegando a la zona primero de los 3.900. Y mientras estemos por aquí, pues se nos complica el tema. He querido marcar una directriz bajista, pero es muy débil, es muy débil. Faltaría un tercer toque para considerarla realmente una directriz potente, como nivel de resistencia, ¿no? Estoy hablando de esta pequeña, he marcado un pequeñito canal con estos máximos decrecientes desde el pasado jueves hasta los máximos de ayer, pero ya digo, de momento falta ser ratificada con ese tercer toque. Y estamos muy cerquita, esta directriz está muy cerca de estos máximos de ayer y del día 23. Entonces, pues bueno, es todo un área de resistencia global, por llamarlo de alguna manera, que tenemos ahí en los 4.030 aproximadamente. Bien, aparte de estas zonas, también quiero destacar un soporte, que ayer ya lo tuvimos en cuenta. Era de esta zona de aquí, de este nivel, que venía de este mínimo roto, convertido en resistencia, en este pullback, intento de continuación a la baja, fallido, ruptura al alza y convertido en soporte en la sesión europea de ayer, que fue otra vez testeado al final de la sesión cash de ayer. Ahí fijaros cómo el precio llegó y encontró soporte. Y otra vez de nuevo en la sesión de hoy, en la sesión europea. Ahí se nos ha frenado el precio en el mismo nivel de los mínimos semanales. Por tanto, esta zona ya ha adquirido su dimensión, cerquita de los 3.970. Un soporte bastante fuerte, aunque muy intradiario, pero son los mínimos de la semana, no lo olvidemos. Si perdiéramos esta zona, con bastante probabilidad se iría el precio a los mínimos del pasado viernes, los mínimos de la semana anterior. Y ya está, poca cosa más a decir. Precaución, con este tipo de sesiones, más en rango, el precio tiene ya poca dirección, encontramos ciertos niveles importantes donde lo hemos comentado, pero vamos sin dirección todavía, fruto de esta lateralidad que se ha iniciado aquí. Bien, vámonos al Nasdaq. En gráfico diario me voy al otro marco temporal, aquí. También vemos algo parecido. El precio ha dejado de corregir después de esta fuerte subida desde los mínimos anuales, cerquita del 50% de retroceso, con apoyo de todas las medias en este marco temporal, con una grandísima resistencia también en esta zona de aquí, cerquita de los 12.250 aproximadamente, que tiene ese mínimo común de esa estructura de doble o triple techo que venía ya de esta zona, que ya fue testeada, cuando se rompió ya se produjo el pullback, continuación bajista, y por tanto, como el precio no continúa bajando, tenemos también una formación más en lateral, como se puede ver pues, con mucha más claridad en el marco temporal inferior de 4 horas. La gran resistencia está aquí, 12.250, aunque el precio dejó ayer este máximo decreciente, por eso también ha trazado una pequeña directriz bajista, y ahora lo vemos, también se formó, al igual que en el SP500, una estructura de giro aquí, que fue rota, convertida en soporte y de nuevo testeada durante la sesión europea de hoy. Ha encontrado otra vez soporte ahí cerquita de los 12.035 más o menos, y desde aquí está continuando el movimiento al alza, pero con resistencias muy cerca, que son un poquito esos máximos de la semana de ayer, y esa directriz bajista también un poquito la he trazado aquí en el Nasdaq, y por tanto, pues bueno, hasta que no superemos esta zona, la resistencia está cerca. Si llegáramos a romper los máximos de ayer, pues la llegada a la gran resistencia de los 12.250 es probable. Ahí también se le está acercando, ya vemos, la media de 200 en este marco temporal de 60 minutos. Pero repito, estamos en rango. Entonces son movimientos muy erráticos, y la operativa en este tipo de sesiones tiene que ser de máxima prudencia, sobre todo muy teniendo en cuenta aquellos niveles más destacados, a ver cómo reacciona el precio allí para pensar un poco en el movimiento siguiente, pero mucha precaución, son sesiones complicadas. Pues nada más, dejamos aquí la preparación del día de hoy, que tengáis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Hasta mañana.